La noticia del día, lo que está sucediendo en Venezuela. Miles de venezolanos se encuentran en este momento cruzando la frontera de Venezuela con Colombia, precisamente en el Cúcuta, y también en Brasil lo están haciendo. ¿Por qué? Están buscando comida desesperadamente. Y en Caracas, en este momento, hay negociaciones a varias bandas. Y recordemos que este domingo es el famoso referéndum para la consulta, pues ya nada más que referéndum es la votación para la constituyente. Y para hablar de esta constituyente tengo a Pedro Alfonso del Pino, desde Caracas, que él, me gustaría, Pedro, muy buenos días, que me expliques en realidad cuál es la situación política de Venezuela, porque hemos conversado con gente de la oposición, aquí estuvo un representante de la dictadura venezolana también, y pareciera que fueran países completamente diferentes. Porque el gobierno avanza sin ningún tipo de clemencia y sin ningún tipo de sensibilidad a la escogencia de una Asamblea Nacional Constituyente que no va a depender del sufragio universal, directo y secreto. Es decir, la elección que se está planteando el día domingo en Venezuela es una elección donde el 10% del país puede decidir el 90% de los cargos de esa constituyente. Es decir, en pocas palabras, el 10% del país puede decidir el destino del 90% de los venezolanos. Y el destino precisamente es el gobierno de una asamblea que no va a tener tiempo de duración y que va a estar por encima de la Constitución y que más allá de elaborar una nueva Constitución va a gobernar sin Constitución, con lo cual es un precipicio bastante profundo y peligroso en el cual se sumerge Venezuela a partir del domingo. Pedro, a mí me llama la atención desde aquí de Ciudad de Panamá que hay una negociación que encabeza el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido criticada por gente en muchas partes del mundo, incluyendo el propio Felipe González. Esa negociación podría dar al final con un anuncio de Maduro de que no va a llevar adelante esta propuesta de constituyente. Ojalá así fuera. Yo no desestimo ningún proceso de negociación. En Venezuela lo que debería ocurrir es el cumplimiento de la Constitución. Sin embargo, no podemos ser muy ingenuos en creer que la Constitución por sí sola tiene fuerza obligante. Lamentablemente, el poder público ha obviado y burlado la Constitución. Con lo cual, el plan B, más razonable, es el de una negociación política. El problema de la negociación política es que requiere tres elementos. Requiere de voluntad de los actores políticos, y en este caso el gobierno no ha mostrado mucha voluntad de negociar, se ha burlado más bien del proceso. Segundo, se requieren condiciones. Es decir, por ejemplo, el tema de los presos políticos, el gobierno saca presos políticos pero mete otras personas presas, es decir, funciona como una especie de cajero automático para el gobierno. Y tercero, se requieren garantes, y en eso es necesario países o gobiernos del mundo que sirvan de garantes para el cumplimiento de esos acuerdos. Lamentablemente en Venezuela en esto hemos avanzado muy poco, pero creo que es el camino que nos toca transitar para finalmente poder tener una salida a la crisis política. Ahí da la impresión, Pedro Alfonso, que todos los actores están al margen de la Constitución. Incluso ayer yo escuchaba a la fiscal general Luisa Ortega pedir la defensa de la Constitución, pero tenemos que recordar que es una Constitución hecha por Hugo Chávez. Entonces, ¿cuál es el trasfondo real que busca este sector que me da la impresión, y me dirá si es así, que está más respaldado por los militares que por sectores civiles del chavismo? Bueno, el problema de la Constitución, a pesar de que es una Constitución, la que tenemos actualmente vigente, de 1999, propulsada por Hugo Chávez, fue una Constitución diseñada bajo el momento electoral de Hugo Chávez. Es decir, un líder político, más allá de los desacuerdos que podíamos tener con él, ganaba las elecciones con más del 50 o 60% de los votos. O sea, que tenía algún respaldo popular. No fue una constitución diseñada para que en un momento dado se perdiera el voto popular. Entonces, en este momento, el gobierno de Maduro, que es una herencia de Chávez, no goza del respaldo popular que tenía Chávez, y con lo cual una constitución de carácter democrático no le funciona, no le sirve. Ahora, tú como constitucionalista, se da la elección este domingo. ¿Cuáles son los pasos que siguen
para que eso tome materia y pues termine siendo una constitución en Venezuela? Bueno, en este caso el escenario de esta constituyente no está en la Constitución, por eso es que es abiertamente inconstitucional. Pero las bases comiciales que ellos han propuesto y en su convocatoria nos dicen que después de la elección del día domingo, 72 horas después, esa constituyente de 545 miembros se va a instalar en el Palacio Federal Legislativo, es decir, en el mismo espacio donde funciona la Asamblea Nacional. Ya eso va a ser una noticia la semana que viene, porque ¿cómo va a ocurrir eso? ¿Van a desalojar los diputados de la actual Asamblea Nacional? ¿Cómo va a funcionar ese escenario? Y segundo, esa constituyente no tiene tiempo de duración. Puede durar 6 meses como puede durar 10 años. Es decir, el tiempo de duración lo van a estimar los mismos constituyentes. Y en ese interín, mientras estén haciendo la constitución, ellos van a gobernar directamente el país. Van a tomar funciones judiciales, legislativas, ejecutivas, de manera concentrada y absoluta en un solo órgano. Por eso es que la fiscal también ha dicho que esta constituyente es como la firma de un cheque en blanco a una gente que sencillamente va a gobernar por tiempo indefinido. Es la usurpación de la voluntad popular. O sea, que se descartaría el escenario de elecciones, o por lo menos elecciones con garantías en Venezuela. La constituyente, después de instalada, puede suspender cualquier proceso electoral, inclusive el que está anunciado para el mes de diciembre, que son las elecciones de gobernador, o en dado caso también puede amañar los procedimientos electorales, como va a ocurrir el día domingo, es decir, es un procedimiento electoral no regido por el sufragio universal directo y secreto. Recordemos que hay venezolanos en algunos municipios del país cuyo voto va a valer 226 veces más que otro municipio. Es decir, hay venezolanos que su voto va a valer mucho más que otro. Es una pantalla, es una fantasía. Frente al mundo se muestra un procedimiento electoral, pero lo que ocurre en trasfondo es que matemáticamente en ese procedimiento hay una minoría de venezolanos que va a decidir por la mayoría. Son las 8:54 en Caracas, Pedro. ¿Cuál es el ambiente en este momento que inicia este paro de 48 horas general? Bueno, esto es un paro donde se han unido las principales sindicales de trabajadores, donde se han unido la Federación Nacionales de Sindicatos de Transporte, donde se han unido además las centrales patronales, es decir, hay una fuerza de sociedad civil en conjunto con las fuerzas políticas que producen que hasta ahora en las principales ciudades del país pareciera un día domingo muy desolado, las calles, muchas calles trancadas, los comercios están cerrados, es decir, hay un paro general que se inicia hoy a las 6 de la mañana y que durará 2 días. Pedro Alfonso del Pino, muchísimas gracias hasta la capital de Venezuela, Caracas. Un abrazo grande. Gracias. Era Pedro Alfonso del Pino.